Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Fabián había aprendido una verdad inmutable en sus 20 años como consultor de gestión de crisis: en el momento en que dejas de planificar para lo peor, es el momento en que te encuentra. Estaba de pie en la oficina de su casa, estudiando la pared que había pasado 2 años construyendo. Para cualquier otra persona, parecería una paranoia obsesiva. Fotografías, documentos y cuerdas de cronología conectando nombres y lugares como el tablero de conspiraciones de un detective. Pero él sabía que era algo completamente diferente. Un seguro. Papá, lo estás haciendo de nuevo. Se giró y encontró a Sofía apoyada en el marco de la puerta, su rostro de 15 años atrapado entre la diversión y la preocupación. Tenía sus ojos oscuros, agudos y observadores, siempre viendo más de lo que la gente esperaba. ¿Haciendo qué?, preguntó Fabián, aunque sabía la respuesta. Lo del ajedrez, donde te quedas mirando algo y calculas 30 jugadas por adelantado. Entró, dejando caer su mochila con un descuido practicado. Es viernes, mi fin de semana con mamá. La mandíbula de Fabián se tensó imperceptiblemente. No tienes que ir si no quieres. Está bien, dijo Sofía, encogiéndose de hombros, pero sus ojos contaban una historia diferente. Además, tú me enseñaste a jugar a largo plazo, ¿recuerdas? Le había enseñado demasiado bien. Sofía había heredado su mente estratégica, su habilidad para ver patrones que otros pasaban por alto. Eso lo enorgullecía y aterraba a partes iguales. Solo ten cuidado con Horacio, dijo Fabián en voz baja. La expresión de Sofía se endureció. Despreciaba al nuevo esposo de su madre, aunque tenía cuidado de no decirlo nunca cerca de Brenda. Siempre lo tengo. Después de que ella se fue, Fabián volvió a su pared. Horacio Sepúlveda, promotor inmobiliario, millonario y depredador de primera categoría con un traje de 20,000 pesos. Durante 2 años, Fabián lo había estado observando. No por celos de su exesposa, sino porque había visto algo en los ojos de Horacio durante su primer encuentro: violencia, apenas contenida. La experiencia de Fabián en gestión de crisis le había enseñado a identificar amenazas. Había asesorado a directores generales de grandes corporativos, ayudándolos a navegar por adquisiciones hostiles, espionaje corporativo y seguridad ejecutiva. Entendía cómo operaban los hombres peligrosos, cómo presentaban exteriores pulidos mientras se pudrían por dentro. Horacio Sepúlveda era una bomba a punto de detonar. Así que Fabián había hecho lo que mejor sabía hacer: se preparó. Cada documento en su pared representaba una pieza del rompecabezas. Acuerdos de tierras que no cuadraban del todo. Familias que vendían misteriosamente propiedades por debajo del valor de mercado. Rumores de intimidación y coacción. Nada lo suficientemente concreto para un juicio. Todavía no. Pero Fabián era paciente. Había aprendido la paciencia durante su divorcio, cuando el padre de Brenda, el general retirado del ejército Néstor Olvera, había usado sus conexiones e intimidación para inclinar los acuerdos de custodia a su favor. Él había luchado, pero finalmente aceptó la custodia parcial, sabiendo que a veces tienes que perder una batalla para ganar la guerra. Su teléfono vibró. Llegó un mensaje de Sofía. Horacio está de mal humor. ¿Te quiero? Fabián respondió: mantente alerta. ¿Recuerdas lo que hablamos? Habían tenido muchas conversaciones últimamente sobre confiar en sus instintos, sobre documentar cosas que no parecían correctas, sobre los protocolos de emergencia que habían establecido. Miró el pequeño dispositivo en su escritorio, un sistema de grabación de respaldo, activado por voz, con GPS y copia de seguridad en la nube que se subía en tiempo real. Le había dado uno a Sofía hacía 3 meses, disfrazado de un colgante de moda. Ella pensaba que era solo una joya. Era mucho más. Brenda Olvera de Sepúlveda apenas reconocía a la mujer en el espejo de su baño. 3 años atrás, había estado casada con Fabián, un hombre estable e inteligente que le proporcionaba seguridad pero carecía de algo. ¿Emoción, quizás? ¿Pasión? Cuando conoció a Horacio en una gala benéfica, se había sentido viva por primera vez en años. Su confianza, su riqueza, su intensidad. Había sido embriagador. Ahora, estudiando el leve moretón en su brazo que el maquillaje no podía ocultar del todo, se preguntaba cuándo la embriaguez se había convertido en toxicidad.
Brenda, la voz de Horacio retumbó desde abajo. ¿Ya llegó la niña? ¿La niña? Nunca llamaba a Sofía por su nombre. Acaba de llegar, respondió Brenda, aplicándose otra capa de corrector. Abajo, Sofía estaba en el vestíbulo de mármol de la mansión Sepúlveda, sintiéndose como una intrusa en un museo. Todo era caro, prístino, frío. El gusto de su madre antes se inclinaba por los colores cálidos y los muebles cómodos. Ahora todo era cromo, cristal y bordes afilados. Horacio salió de su oficina, con un whisky en la mano a pesar de que apenas era mediodía. Tenía 48 años, atractivo de una manera severa, con hilos de plata en su cabello oscuro. Su traje probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. ¿Sofía? No sonrió. Tu madre está arriba. Intenta no alterar nada este fin de semana. Seré invisible, respondió ella con calma. Sus ojos se entrecerraron. Eres como tu padre. Siempre observando, siempre juzgando. Debe de ser agotador. Antes de que pudiera responder, otro coche se detuvo afuera, un Mercedes negro con placas oficiales. Su abuelo había llegado. El general Néstor Olvera, retirado, se movía como si todavía comandara batallones. A los 70 años, era acero y piedra, con el pelo blanco cortado al estilo militar y ojos que podían reducir a hombres adultos a reclutas tartamudos. Había servido en 3 campañas, comandado bases en 2 continentes y coleccionado suficientes medallas para equipar un museo. También era el hombre más aterrador que Sofía había conocido. Abuelo, dijo ella con cuidado. ¿Sofía? Le dio el más breve de los asentimientos antes de volverse hacia Horacio. Tenemos que hablar. El proyecto del desarrollo Valle del Río está atrayendo atención. La expresión de Horacio se agrió. No aquí. No ahora. Sí. Aquí. Ahora. La voz del general no dejaba lugar a discusión. Desaparecieron en la oficina de Horacio, la puerta cerrándose con un clic ominoso. Sofía captó fragmentos a través de la pesada madera. Presión. Compensación. Residentes obstinados. Su teléfono vibró. Un mensaje de su padre. ¿Todo bien? Ella respondió, define, bien. Lo que Sofía no le dijo fue lo que había descubierto el fin de semana anterior cuando buscaba un cargador de teléfono en la oficina de Horacio. El archivador había estado abierto, algo inusual para un hombre tan paranoico como su padrastro. Dentro, encontró una carpeta etiquetada Desarrollo Valle del Río, confidencial. Los documentos en su interior le helaron la sangre, cartas a los propietarios con amenazas apenas veladas, fotos de casas con daños que parecían sospechosamente deliberados, registros bancarios que mostraban pagos a personas con títulos como especialista en adquisiciones y consultor de persuasión. Y al final, un intercambio de correos electrónicos entre Horacio y su abuelo, discutiendo cómo usar las conexiones militares del general para acelerar los procedimientos de expropiación forzosa. Estaban obligando a la gente a abandonar sus hogares, destruyendo sus medios de vida, todo por el beneficio. Sofía había fotografiado todo con su teléfono y enviado las imágenes a una cuenta segura en la nube que su padre había configurado para ella. Pensó en decírselo de inmediato, pero decidió reunir más pruebas primero. Había aprendido de él que solo tienes una oportunidad para derribar a gente poderosa. Tenías que hacer que valiera la pena. Lo que no había planeado era que la descubrieran. Esa noche, mientras Brenda estaba fuera con amigos y el general se había ido a alguna función militar, Sofía cometió un error. Volvió a la oficina de Horacio, esperando encontrar más pruebas para darle a su padre, el tipo de pruebas que enterrarían a Horacio para siempre. No lo oyó llegar a casa antes de tiempo. La puerta de la oficina se abrió mientras Sofía fotografiaba el contenido de un cajón cerrado con llave que había logrado forzar. Horacio estaba en el umbral, su silueta recortada por la luz del pasillo, su presencia llenando el espacio como nubes de tormenta que se acumulan. «Sabes», dijo en voz baja, «tenía un presentimiento sobre ti. Siempre tan callada, tan observadora, igual que tu padre». El corazón de Sofía martilleaba. Volvió a colocar los documentos con cuidado, con el teléfono agarrado en la otra mano. Solo estaba buscando. «No lo hagas». Entró, cerrando la puerta detrás de él.
No me insultes con mentiras. ¿Qué viste? Nada importante. Mi cajón cerrado con llave. ¿Nada importante? Su voz se elevó, el alcohol y la ira mezclándose en algo peligroso. ¿Qué fotografiaste? No sé de qué. Cruzó la habitación en 3 zancadas, agarrándola de la muñeca. Dame tu teléfono. Ahora. Suéltame. Sofía intentó zafarse, pero su agarre era de hierro. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El rostro de Horacio estaba carmesí ahora. ¿Sabes cuánta gente mataría por esta información? Tu padre te incitó a esto, ¿verdad? Envió a su pequeña espía para destruirme. Mi padre no lo sabe. Mentirosa. Le arrancó el teléfono de la mano, lanzándolo contra la pared donde se hizo añicos. Eres igual que él. Creyendo que eres más lista que nadie. Creyendo que puedes arruinarme. El entrenamiento de Sofía se activó, las clases de defensa personal en las que Fabián había insistido, los protocolos que habían establecido. Se llevó la mano al colgante, presionando el pequeño botón oculto en su diseño. La baliza de emergencia se activó, enviando su ubicación y comenzando una grabación directamente a los dispositivos de su padre. Eso era todo, dijo desesperadamente, tratando de calmar la situación. Lo borraré. No se lo diré a nadie. Demasiado tarde. Horacio abrió un cajón del escritorio. Has visto demasiado. Correrás a los brazos de tu padre y él usará esto para destruirme. Para destruir a tu madre. Para destruir todo lo que he construido. Se dio la vuelta. Sostenía una pistola. La mente de Sofía se quedó en blanco. Horacio, por favor. No lo entiendes. El proyecto del Valle del Río no es solo por dinero. Tu abuelo tiene socios. Gente peligrosa que ha invertido millones. Si esto se desmorona. Su mano temblaba, el valor que le daba el whisky luchando con la realidad. Nos matarán. A todos nosotros. Entonces déjame ayudar. Podemos solucionarlo. No hay nada que solucionar. Su dedo se movió hacia el gatillo. No deberías haberme robado. No deberías haber traicionado a tu familia. Tú no eres mi familia. El arma se disparó. El sonido fue increíblemente fuerte en el espacio cerrado. Sofía sintió un impacto, agudo y ardiente en su pecho. Luego estaba cayendo. El suelo se precipitó para recibirla, y de repente no podía respirar bien. Una humedad cálida se extendió por su camisa. Se oyó gritar a sí misma. O tal vez era su madre, de repente en la puerta. Todo era un caos. Brenda chillando, Horacio retrocediendo, dejando caer el arma como si le hubiera quemado. Me robó, decía Horacio, con una voz extrañamente distante. Estaba robando documentos clasificados. Se lo merecía. Luego unas manos estaban sobre Sofía. Las de su madre, revisando la herida, presionando. Sangre entre los dedos de Brenda. Tanta sangre. A través de una visión que se desvanecía, Sofía vio a su madre buscando a tientas su teléfono. Voy a llamar a una ambulancia. Voy a llamar. La puerta principal se abrió de golpe. Fabián estaba en el vestíbulo, y Sofía nunca había visto esa expresión en el rostro de su padre. Rabia pura y concentrada, helada y absolutamente controlada. Había recibido la alerta de emergencia. Estaba a 20 minutos de distancia, había infringido todas las leyes de tráfico para llegar. Su mano se movió hacia su bolsillo, sacando su teléfono. 911, necesito una. Una mano enorme se cerró sobre su muñeca. El general Néstor Olvera había llegado justo detrás de él, su Mercedes todavía en marcha afuera. El viejo soldado evaluó la escena al instante, su nieta sangrando en el suelo, su yerno con una pistola humeante, su hija histérica. Y tomó una decisión. No vas a llamar a nadie, dijo el general, aplastando el teléfono de Fabián en su puño. El plástico y el cristal se hicieron añicos, los componentes esparciéndose por el suelo de mármol. Nos encargaremos de esto internamente. Fabián lo miró, a este soldado condecorado, a este hombre que había construido una carrera sobre el honor y el deber, y sintió que algo dentro de él encajaba.
Cada plan de contingencia, cada preparación, cada precaución que había tomado durante 2 años se cristalizó con una claridad perfecta. Sonrió. No fue una sonrisa agradable. Fue la sonrisa de un maestro de ajedrez que acababa de ver a su oponente hacer un movimiento fatal. ¿Crees que te tengo miedo? La voz del general se endureció. ¿Crees que tu palabra significa algo contra la mía? ¿Contra un héroe militar? Enterraré esto. Te enterraré a ti. Y no hay nada. Fabián levantó la otra mano. En ella había un pequeño dispositivo, con la pantalla brillante. En esa pantalla, parpadeaban múltiples indicadores. Grabación, activa. Subida, completa. Transmisión en vivo, 47 espectadores y subiendo. El rostro del general se quedó sin expresión. Viejo tonto estúpido, dijo Fabián suavemente, manteniendo la presión sobre la herida de Sofía con una mano mientras sostenía el dispositivo con la otra. ¿De verdad pensaste que no me prepararía para esto? El general miró fijamente el dispositivo. ¿Qué es eso? Un seguro. La voz de Fabián era mortalmente tranquila. El colgante que le di a Sofía. Cámara oculta, micrófono, baliza GPS y transmisor celular. En el momento en que activó la señal de emergencia, comenzó a transmitir todo a un servidor seguro, cada palabra, cada imagen. Señaló el dispositivo en su mano. Esto es solo el monitor. La transmisión real ya está respaldada en 6 ubicaciones diferentes en 3 países. Las fuerzas del orden recibieron notificaciones hace 5 minutos. También lo hicieron 3 periodistas que tengo contratados, un abogado de derechos civiles y la oficina de la FGR. Horacio emitió un sonido como el de un animal moribundo. No, eso no es. Se pone mejor. Fabián finalmente miró a su hija, la vio luchar por respirar, y algo se resquebrajó en su fachada de control. Pero se mantuvo firme porque eso era lo que ella necesitaba. Sofía, cariño, quédate conmigo. La ayuda está en camino. Papá, su voz era débil. Conseguí los archivos. Lo sé. ¿Lo hiciste bien? Volvió a mirar al general. ¿Quieres saber qué más tengo? 2 años de pruebas contra tu yerno. Fraude inmobiliario, intimidación, soborno, uso de tu posición militar para influir en procedimientos legales civiles, cada trato sucio, cada familia amenazada, cada pago ilegal. Las manos del general se cerraron en puños. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? ¿Quieres poner a prueba esa teoría? Porque mi plan de respaldo tiene planes de respaldo. He sido consultor de gestión de crisis durante 20 años. He asesorado a directores generales, he manejado casos de espionaje corporativo y he aprendido de los mejores cómo proteger los activos. Sonrió de nuevo, esta vez más fríamente. Mi hija es mi activo más importante. ¿De verdad pensaste que la dejaría desprotegida cerca de un borracho violento y su suegro criminal? Las sirenas aullaban en la distancia, acercándose. No puedes. La legendaria compostura del general se estaba resquebrajando. Soy un oficial condecorado. Serví a este país durante 40 años. Y acabas de tirarlo todo por la borda para proteger a un hombre que le disparó a tu nieta. La voz de Fabián cortó como una cuchilla. Incluso si pudieras hacer desaparecer el tiroteo, lo cual no puedes, está todo documentado, no hay forma de ocultar el intento de encubrimiento. Acabas de agredirme y destruir pruebas en un caso de agresión grave, en cámara, con docenas de testigos viendo la transmisión en vivo. Brenda sollozaba ahora, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, con las manos aún presionadas sobre la herida de Sofía. Papá, ¿qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? Cállate, espetó el general, pero su autoridad se desvanecía. Podemos afirmar que la grabación es falsa. Tecnología de EFAQUE. Con las marcas de tiempo, los datos de GPS, la docena de testimonios de testigos independientes que ya inundan el buzón de mi equipo legal. Fabián negó con la cabeza. Acabas de destruir todo tu legado en 15 segundos de mal juicio. Las sirenas estaban cerca ahora, quizás a una manzana de distancia. Horacio de repente corrió hacia la puerta trasera. Déjalo correr, dijo Fabián con calma. Le puse un rastreador GPS a su coche hace 2 meses.
No llegará ni a 10 kilómetros. El general se abalanzó sobre Fabián. Décadas de entrenamiento militar, todavía afilado. Pero Fabián también había esperado esto. Había estado estudiando al viejo soldado durante 2 años, conocía sus tácticas, sus reflejos. Se hizo a un lado, dejando que el impulso del general lo llevara más allá, y luego le dio un golpe preciso en la parte posterior de la rodilla, algo que había aprendido en su propio entrenamiento de defensa personal. El general cayó con fuerza, maldiciendo. La puerta principal se abrió de golpe. La policía inundó la entrada, con las armas desenfundadas, seguidos por paramédicos con su equipo. Un caos profesional, todos sabiendo su papel. Mi hija, dijo Fabián inmediatamente. Herida de bala en el pecho, hace aproximadamente 7 minutos. El tirador huyó por la parte de atrás, conduciendo un Mercedes clase S plateado, matrícula. Recitó los números de memoria. Los paramédicos ya estaban trabajando con Sofía, estableciendo una vía aérea, revisando sus signos vitales. Fabián quería abrazarla, gritarles que trabajaran más rápido, pero se obligó a mantenerse racional. La emoción no ayudaba a nadie en ese momento. Señor, necesito que se aparte, dijo uno de los técnicos de emergencias médicas con amabilidad. Voy con ella. Señor. Soy un socorrista cualificado con entrenamiento médico de combate de mi trabajo de consultoría. Voy con mi hija. Fue la primera mentira que había dicho en toda la noche, pero el paramédico se la creyó, demasiado ocupado salvando la vida de Sofía como para discutir. Mientras la subían a la ambulancia, vislumbró al general siendo esposado, con los policías leyéndole sus derechos. El rostro del viejo soldado estaba ceniciento, la realidad de la situación finalmente hundiéndose. ¿Bien? En la ambulancia, los ojos de Sofía se abrieron con un aleteo. ¿Los atrapamos? Los atrapamos, cariño. Tú solo concéntrate en seguir con vida. Le apretó la mano. Necesito que sigas con vida. Sabía que tendrías un plan. Su voz era un susurro delgado como un hilo. Siempre 3 pasos. 3 pasos por delante, terminó Fabián, su voz quebrándose por primera vez. Siempre. El Hospital Santa Catarina se convirtió en una zona de guerra en 1 hora. Fabián se sentó en una sala de espera privada mientras los cirujanos operaban a Sofía. Lo habían echado de la sala de emergencias después del triaje inicial, obligado a esperar como cualquier otro padre indefenso. Pero él no estaba indefenso, y no estaba ocioso. Su verdadero teléfono, el que el general no había visto, estaba en su mano, coordinando la cascada de dominós que había preparado durante 2 años. Primera llamada, su abogado, el licenciado Kevin Cristancho, un tiburón con un traje caro que había sido contratado específicamente para esta eventualidad. Está sucediendo, dijo sin preámbulos. ¿Cristo? ¿Está en cirugía? Pronóstico desconocido. Necesito que ejecutes el protocolo negro. Una pausa. ¿Estás seguro? Una vez que empecemos eso, no hay vuelta atrás. Le dispararon a mi hija e intentaron encubrirlo en vídeo. Estoy seguro. De acuerdo. Dame 20 minutos. Segunda llamada, Javier Lozano, un periodista de investigación que había ganado 2 premios por exponer la corrupción militar. Fabián le había estado dando pistas sobre la operación Sepúlveda Olvera durante 6 meses. Javier, soy Fabián. La historia acaba de estallar. Vi la transmisión. Jesús. ¿Su hija? Luchando por su vida. Te envío el paquete completo de pruebas. Todo. Fraude de tierras, corrupción militar, intimidación de testigos, todo. ¿Qué tan rápido puedes publicarlo? Si es tan sólido como dices, para la mañana. Pero los principales medios querrán verificación. Obtendrán verificación cuando arresten a Horacio Sepúlveda intentando huir del Estado. Debería ser. Comprobó su otro dispositivo. En unos 45 minutos. Tercera llamada, la agente especial de la FGR Sandra Martínez, que dirigía la división de delitos de cuello blanco. Se habían conocido en una conferencia de seguridad hacía 2 años, y Fabián había cultivado cuidadosamente esa relación profesional. Agente Martínez, soy Fabián.
Creo que recibió mi paquete de datos hace aproximadamente 30 minutos. Señor Fabián, no puedo discutir investigaciones en curso. Mi hija de 15 años fue baleada por Horacio Sepúlveda esta noche porque descubrió pruebas de su empresa criminal. Tengo un vídeo del tiroteo, un vídeo del general retirado Néstor Olvera intentando obstruir la justicia, y un paquete completo de pruebas que documenta 2 años de fraude inmobiliario con recursos militares. Silencio en la línea. Sé que ha estado investigando irregularidades en los contratos en el campo militar de Querétaro, continuó. Sé que su investigación se topaba con muros porque alguien con autoridad militar la estaba bloqueando. Ese alguien era el general Néstor Olvera. Estaba usando sus conexiones para acelerar las expropiaciones forzosas para los negocios inmobiliarios de su yerno. Tengo pruebas, nombres, fechas, comunicaciones, registros bancarios. Si lo que dice es cierto. La voz del agente Martínez era cuidadosamente neutral. Tendrá que venir para una declaración oficial. Estaré allí tan pronto como mi hija salga de cirugía. Mientras tanto, le sugiero que tenga unidades listas en las fronteras estatales. Horacio Sepúlveda está huyendo, y sabe dónde están enterrados los cuerpos, literalmente, en 2 casos. Colgó antes de que ella pudiera responder. Cuarta llamada. Carla Hernández, una defensora de los derechos de las víctimas que había estado documentando casos de familias desplazadas en la zona del Valle del Río. Carla, es hora. Publica todo. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos públicas a las víctimas. Le dispararon a mi hija para proteger sus secretos. Estoy seguro. Para cuando el cirujano salió 3 horas después, la cascada estaba en pleno efecto. Señor Fabián. El cirujano era joven, de aspecto competente, agotado. Su hija está estable. La bala rozó su corazón por centímetros. Colapsó su pulmón, pero pudimos reparar el daño. Va a sobrevivir. Fabián sintió que las rodillas casi le fallaban de alivio. ¿Cuándo puedo verla? En la sala de recuperación, en 1 hora. Estará sedada, pero puede sentarse con ella. En el momento en que el cirujano se fue, el teléfono de Fabián explotó con notificaciones. La historia de Javier Lozano acababa de publicarse, general condecorado y yerno promotor inmobiliario atrapados en trama de fraude, intento de encubrimiento de asesinato fracasa. Debajo, última hora, Horacio Sepúlveda arrestado en la frontera estatal intentando huir. Y luego, FGR confirma investigación sobre corrupción militar que involucra al general Néstor Olvera. A medianoche, era tendencia en todas las principales plataformas de noticias. A las 3 de la madrugada, otras 6 víctimas de la operación Sepúlveda-Olvera se habían presentado con sus historias. Al amanecer, tanto Horacio como el general estaban bajo custodia federal, sin derecho a fianza. Fabián se sentó junto a la cama de Sofía en la sala de recuperación, sosteniendo su mano, viéndola respirar. Las máquinas emitían pitidos constantes, monitorizando sus signos vitales, confirmando que estaba viva. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje del licenciado Cristancho: el fiscal quiere ofrecerle un trato a Brenda. Está lista para testificar contra ambos. Por supuesto que lo estaba. Brenda siempre había sido una superviviente primero, leal después. Con su padre y su esposo enfrentando décadas en prisión, se había cambiado de bando para salvarse. Otro mensaje. Este de la agente Martínez: debería saber que encontramos pruebas de crímenes peores. Cuerpos en el sitio del Valle del Río. Horacio está hablando. Esto va más allá del fraude inmobiliario. Fabián se quedó mirando ese mensaje durante un largo momento. Sabía que Horacio era peligroso, pero ¿asesinato? ¿Cuántas personas habían muerto para proteger esos márgenes de beneficio? Papá. Levantó la vista. Los ojos de Sofía apenas estaban abiertos, nublados por los analgésicos, pero conscientes. Hola, cariño. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? ¿Ganamos? Fabián pensó en Horacio bajo custodia, enfrentando cargos de asesinato, en el legado del general destruido, su libertad perdida, en Brenda perdiéndolo todo, en las víctimas finalmente obteniendo justicia. Sí, dijo suavemente. Ganamos. Los labios de Sofía se curvaron en una débil sonrisa. Te dije que aprendí del mejor. Se quedó dormida de nuevo,
y él le apretó la mano con más fuerza. Había ganado. Pero mientras estaba sentado allí, en la estéril habitación del hospital, viendo a su hija luchar contra las secuelas de una herida de bala, se preguntó si la victoria había valido la pena casi perderla. Luego recordó el vídeo de Horacio apretando el gatillo, el general aplastando su teléfono, ambos dispuestos a dejar morir a una joven de 15 años para proteger sus secretos. No se trataba de si había valido la pena. Se trataba de asegurarse de que gente como ellos nunca volviera a hacer daño a nadie. 3 días después, Fabián estaba sentado en la sede de la FGR, revisando sus pruebas con la agente Martínez y su equipo. Sofía seguía hospitalizada, pero se recuperaba más rápido de lo esperado. Le había pedido a su padre que terminara el trabajo mientras ella sanaba. Así que lo estaba terminando. Esto es exhaustivo, dijo la agente Martínez, hojeando la documentación. Ha estado construyendo este caso durante 2 años. 26 meses, corrigió él. Desde el momento en que conocí a Horacio Sepúlveda y reconocí lo que era. ¿Y sabía que era lo suficientemente peligroso como para herir a su hija? Sabía que era peligroso. No pensé que fuera tan estúpido como para apretar el gatillo. La voz de Fabián era plana. Ese fue mi error de cálculo. Pensé que amenazaría, intimidaría, tal vez incluso la golpearía, pero tenía protocolos para todo eso. Simplemente no esperaba. Se interrumpió. Incluso ahora, pensar en lo cerca que estuvo de perder a Sofía le oprimía el pecho. La cámara del colgante fue brillante, dijo otro agente. Nunca hemos visto este tipo de recopilación de pruebas preventivas en una situación familiar. No hago nada a medias, respondió Fabián. Cuando identifiqué a Horacio como una amenaza, lo traté como trataría cualquier riesgo de seguridad corporativa, múltiples redundancias, vigilancia constante, un patrón documentado. La agente Martínez se inclinó hacia adelante. Señor Fabián, entiende cómo se ve esto, ¿verdad? Esencialmente, usted fabricó una situación en la que su hija estaría en peligro para atrapar a estos hombres. ¿Es eso lo que piensa? Los ojos de Fabián eran fríos. Protegí a mi hija con todas las herramientas a mi disposición. Le di balizas de emergencia, le enseñé defensa personal, monitoreé su ubicación y tenía un plan de respuesta rápida. La única razón por la que sobrevivió es por mi preparación. No se atreva a sugerir que la puse en riesgo. Pero sabía que Horacio podría estallar. Sabía que era un criminal violento. Por eso documenté todo. Por eso tenía contingencias. Fabián se puso de pie, la ira finalmente rompiendo su control. ¿Sabe cuál era la alternativa? Esperar a que hiciera daño a alguien, a mi hija o a otra víctima, y luego esperar que el sistema de justicia funcionara. Esperar que se le hiciera responsable. ¿Con qué frecuencia funciona eso, agente Martínez? Ella se quedó en silencio. Pasé 2 años reuniendo pruebas que lo habrían metido en la cárcel, continuó Fabián. Pero él se movió primero, y cuando lo hizo, yo estaba preparado. Tal vez eso me convierte en un paranoico. Tal vez me convierte en un mal padre. Pero mi hija está viva, y Horacio Sepúlveda irá a prisión por el resto de su vida. Acepto ese intercambio. La agente Martínez asintió lentamente. Para que conste, creo que salvó más vidas que solo la de su hija. Hemos identificado positivamente 3 cuerpos en el sitio del desarrollo Valle del Río. Todos ellos propietarios que se negaron a vender. Fabián se sintió mal. 3 que hemos encontrado. Podría haber más. Sacó un archivo. Horacio está cooperando ahora, tratando de culpar de todo al padre de su exesposa. Dice que el general fue quien ordenó los asesinatos, que él solo seguía instrucciones. Eso es probablemente cierto en parte, dijo Fabián. Néstor Olvera era un militar de carrera. Pensaba en términos de objetivos y bajas aceptables. Horacio era el ejecutor, pero el general era el estratega. Y Brenda aceptó el trato, he oído. ¿Qué va a conseguir? La fiscalía recomienda 5 años con posibilidad de libertad condicional en 3. Afirma que no sabía nada de los asesinatos, solo del fraude inmobiliario, y ha proporcionado pruebas adicionales contra ambos hombres. Fabián resopló. Por supuesto que sí. Brenda siempre ha sido buena para sobrevivir. Esa noche, Fabián visitó a Sofía en el hospital.
Ya estaba sentada, el color volvía a su rostro, aunque todavía se movía con cuidado. Hola, papá. ¿Cómo fue con la FGR? Están construyendo un caso que podría meter a Horacio en la cárcel por múltiples cadenas perpetuas. Al general también. Bien. La voz de Sofía era dura. Me disparó y ni siquiera le importó. Solo le preocupaba su estúpido negocio. Lo sé. Se sentó junto a su cama. Siento no haberte protegido mejor. ¿Estás bromeando? Me protegiste perfectamente. Estoy viva gracias a todo lo que preparaste. Hizo una pausa. ¿Cuándo empezaste a sospechar que Horacio era tan peligroso? La primera vez que lo conocí. Algo en sus ojos. He visto esa mirada antes en ejecutivos que harían cualquier cosa por un beneficio. Depredadores con traje. Fabián sacó su teléfono y le mostró una foto. Esto es de nuestro primer encuentro, el día que tu madre lo presentó. ¿Ves su lenguaje corporal? La mano posesiva en su hombro. La postura rígida al mirarme. Una sonrisa forzada que no llega a sus ojos. Indicadores clásicos de alguien que ve las relaciones como una propiedad. Sofía estudió la foto. Entonces, ¿has estado planeando todo esto desde entonces? No esto, exactamente. Estaba planeando reunir suficientes pruebas para que lo arrestaran antes de que pudiera hacer daño a nadie. Lo quería en prisión por fraude, no por intento de asesinato. La voz de Fabián se volvió áspera. Se suponía que nunca te dispararían. Pero yo encontré las pruebas adicionales, dijo Sofía. Lo de que el abuelo usaba sus conexiones militares. Eso no era parte de tu plan. No, eso lo hiciste por tu cuenta. Sonrió levemente. Eres mejor investigadora de lo que pensaba. Aprendí del mejor. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento. Papá, dijo Sofía finalmente, ¿por qué mamá siempre elige a las personas equivocadas? Fabián consideró la pregunta cuidadosamente. Tu madre quiere emoción, pasión, intensidad. Confunde el peligro con la fuerza, el control con la confianza. Y hombres como Horacio son buenos presentando exactamente lo que alguien quiere ver. Para cuando la máscara se cae, ya es demasiado tarde. ¿Crees que sabía lo de los asesinatos? No. Brenda tiene muchos defectos, pero no es malvada. Es deliberadamente ciega. Elige no ver las cosas que son inconvenientes, pero no creo que supiera que había gente muriendo. Hizo una pausa. Probablemente sospechaba que Horacio estaba infringiendo la ley, pero se decía a sí misma que solo eran negocios. Así es como duermen por la noche las personas como ella. Racionalización. Aún así, va a ir a la cárcel. Sí. Por mucho menos tiempo del que merece, pero sí. Sofía asintió, procesando esto. No la perdono por elegirlo a él en lugar de a nosotros, por dejar que llegara tan lejos. No perdono eso. No tienes por qué hacerlo, dijo Fabián con amabilidad. Tienes derecho a estar enfadada con tu madre. ¿Tú estás enfadado? Lo estaba. Ahora, solo estoy cansado. Le apretó la mano. Pero ya hemos pasado lo peor. El resto es solo verlos caer. 6 meses después, Fabián estaba fuera del Tribunal Federal, viendo cómo las furgonetas de noticias se congregaban para el juicio más grande que el Estado había visto en años. La Federación contra Horacio Sepúlveda y Néstor Olvera había cautivado a la nación. Un general condecorado y su rico yerno, acusados de conspiración para cometer asesinato, fraude inmobiliario, intimidación de testigos, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad militar. La fiscalía tenía 47 testigos, miles de páginas de documentación y pruebas en vídeo que se habían emitido en todos los canales de noticias de México. Sofía había vuelto a la escuela, aunque todavía tenía fisioterapia 2 veces por semana. La herida de bala había sanado, pero la cicatriz permanecía, un recordatorio permanente grabado en su pecho, justo a la izquierda de su corazón. Señor Fabián. Se giró para ver al licenciado Cristancho acercándose, con el maletín en la mano. Licenciado. ¿Listo para esto? He estado listo durante 6 meses. Entraron juntos al juzgado. La sala estaba abarrotada, periodistas,
curiosos, familias de las otras víctimas de Horacio. Carla Hernández los había organizado, les había dado una voz y los había ayudado a encontrar abogados para presentar demandas civiles que despojarían de cualquier activo que quedara. Horacio parecía disminuido con su mono de prisión, la arrogancia desaparecida, reemplazada por la desesperación de ojos huecos de un hombre que sabía que su vida había terminado. Sus caros abogados habían intentado todas las tácticas, afirmar que el vídeo estaba manipulado, atacar la cadena de custodia de las pruebas, intentar retratar a Horacio como una víctima de las circunstancias. Todo había fracasado. El general se sentaba más erguido, todavía moviéndose como un soldado, pero las medallas habían desaparecido. También el respeto. Le habían despojado de su rango en un tribunal militar antes incluso de que comenzara el juicio civil. 40 años de servicio borrados. Brenda ya estaba en una prisión de mínima seguridad, cumpliendo su sentencia de 3 años después de aceptar el trato de la fiscalía. Testificó contra ambos hombres, proporcionando las piezas finales que sellaron el caso. Fabián no la había visto desde esa noche en el hospital. No quería. El caso de la fiscalía fue metódico, devastador. Presentaron pruebas de 3 asesinatos, propietarios que se negaron a vender, cuyas muertes se hicieron pasar por accidentes. Mostraron registros financieros que vinculaban a Horacio con los asesinatos, mostraron comunicaciones entre él y el general planeando el desarrollo Valle del Río, mostraron cómo se desplegaron ilegalmente recursos militares para facilitar el fraude inmobiliario civil. Y mostraron el vídeo. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras las imágenes de la cámara del colgante de Sofía se reproducían en una pantalla grande, cada palabra, cada momento, desde que Horacio la descubrió con los documentos hasta el disparo del arma y el intento de encubrimiento del general. Fabián observó los rostros del jurado, conmoción, asco, ira. Cuando Sofía testificó, caminando hacia el estrado con una rigidez visible, su cicatriz oculta bajo la blusa, la sala del tribunal estaba absorta. Habló con claridad, con calma, describiendo exactamente lo que había encontrado y por qué lo había documentado. Mi padre me enseñó que cuando ves algo malo, tienes la responsabilidad de denunciarlo, dijo. Me enseñó a reunir pruebas, a ser minuciosa, a asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Así que, cuando encontré pruebas de que el señor Sepúlveda estaba haciendo daño a la gente, hice lo que mi padre haría, documenté todo. ¿Y no le contó a su padre su segunda visita a la oficina?, preguntó el fiscal. No. Quería obtener más pruebas primero para hacer el caso más sólido. Su voz vaciló ligeramente. No pensé que Horacio me dispararía. Pensé que solo gritaría, tal vez me amenazaría como amenazó a esas familias. No pensé que realmente apretaría el gatillo. ¿Qué pasó por su mente cuando vio el arma? Que había cometido un error. Que debería haberle contado a mi padre lo que estaba planeando. Sofía miró directamente a Horacio. Y que mi padre tenía razón sobre él. Era un monstruo con un traje bonito. El abogado defensor intentó romper su testimonio, sugiriendo que la habían entrenado, insinuando que había robado documentos con intención criminal. Tengo 15 años, dijo Sofía con calma. No puedo cometer espionaje industrial. Estaba protegiendo a la gente de un criminal que usaba su dinero y poder para hacerles daño. Solo porque sea rico no significa que esté por encima de la ley. La defensa no tuvo respuesta para eso. Cuando Fabián testificó, repasó toda su investigación, cómo había identificado a Horacio como una amenaza, cómo había reunido sistemáticamente pruebas, cómo había preparado contingencias para proteger a su hija. Señor Fabián, dijo el abogado defensor, ¿no es cierto que ha estado obsesionado con destruir a mi cliente durante años? ¿Que no podía aceptar que su exesposa siguiera adelante? Fabián lo miró a los ojos con frialdad. Su cliente le disparó a mi hija de 15 años y luego intentó dejarla desangrar para proteger sus negocios inmobiliarios. Mis sentimientos personales son irrelevantes. Las pruebas hablan por sí solas. Pero usted orquestó toda esta situación. Documenté los crímenes de su cliente y protegí a mi hija. Si él no hubiera sido un criminal, no habría nada que documentar. Si no hubiera sido violento, mi hija no necesitaría protección. No me culpe por sus elecciones. El juicio duró 4 semanas. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpables de todos los cargos. Horacio Sepúlveda,
3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. General Néstor Olvera, 45 años en una prisión federal. La sentencia fue noticia nacional. Un general derribado por la codicia y el ego. Un rico promotor revelado como un asesino. La justicia, por una vez, parecía haberse cumplido. Pero Fabián sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Lanzó la iniciativa de recuperación del Valle del Río con el dinero del acuerdo de las demandas civiles contra el patrimonio de Sepúlveda. La organización ayudó a las familias desplazadas a reclamar sus propiedades, proporcionó asistencia legal y ofreció compensación a aquellos que habían perdido a sus seres queridos. Carla Hernández dirigía las operaciones diarias. Javier Lozano escribió artículos de seguimiento sobre la recuperación de las familias. La agente Martínez había sido ascendida por su trabajo en el caso y ahora asesoraba en la iniciativa, ayudando a identificar otros posibles esquemas de fraude en la zona. 3 meses después de la sentencia, Fabián estaba en el sitio del desarrollo Valle del Río. La construcción se había detenido, la tierra devuelta a sus propietarios originales. Donde Horacio había imaginado condominios de lujo, las familias estaban reconstruyendo sus hogares. ¿Señor Fabián? Se giró para ver a un anciano, probablemente de unos 70 años, con manos curtidas y ojos amables. Soy Bruno Ayala. Mi casa fue una de las que intentaron tomar. El hombre le extendió la mano. Solo quería darle las gracias. Gracias a usted y a su hija, todavía tengo mi hogar. El hogar que mi esposa y yo construimos hace 40 años. Fabián le estrechó la mano. Me alegro de haber podido ayudar. Fue más que ayuda. Mataron a mi vecino, ¿sabe? ¿Tobías? Vivió al lado durante 25 años. Se negó a vender, así que quemaron su casa con él dentro. Lo hicieron parecer un incendio eléctrico. La voz de Bruno tembló. Yo habría sido el siguiente si no los hubiera detenido. ¿Cuántos otros?, se preguntó Fabián. ¿Cuántas vidas se habían salvado porque había sido lo suficientemente paranoico como para investigar, lo suficientemente minucioso como para documentarlo todo? Su hija es muy valiente, continuó Bruno. Lo que hizo, reunir esas pruebas. Salvó a mucha gente. Lo hizo, asintió Fabián en voz baja. Realmente lo hizo. Esa noche, él y Sofía cenaron en su restaurante favorito, la primera vez que ella se sentía lo suficientemente bien para una salida normal desde el tiroteo. Las familias del Valle del Río están volviendo, dijo Fabián. La iniciativa está funcionando. Bien. Sofía pinchó su pasta. ¿Has hablado con mamá? No. ¿Y tú? Escribe cartas. No las leo. No tienes por qué hacerlo. Lo sé. Sofía dejó el tenedor. ¿Crees que de verdad lo siente o solo siente que la hayan pillado? Fabián lo consideró. Sinceramente, creo que siente que su vida haya implosionado. Si siente lo que permitió, por la gente que resultó herida, no lo sé. Tu madre siempre ha sido buena creyendo sus propias narrativas. Esa es una forma diplomática de decir que está delirando. No pudo evitar sonreír. Has estado trabajando en tu vocabulario. Bueno, he tenido mucho tiempo para leer en fisioterapia. Hizo una pausa. ¿Te arrepientes? ¿De algo? ¿De reunir las pruebas? No. ¿De que te hicieran daño? Cada día. La voz de Fabián era áspera. Si pudiera volver atrás, habría instalado mejor seguridad, encontrado una manera de mantenerte alejada de Horacio por completo. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Todo lo que puedo hacer es asegurarme de que significó algo. Significó algo. 3 asesinos están en la cárcel. Las familias obtuvieron justicia. La gente puede quedarse con sus casas. Sofía extendió la mano sobre la mesa y le apretó la suya. Lo hiciste bien, papá. Lo hicimos bien. Casi mueres. Pero no lo hice. Y ahora, cada vez que miro esta cicatriz, recordaré que derribamos a los malos, que ganamos. Sonrió, feroz y orgullosa. Eso no es poca cosa. Fabián miró a su hija, de 15 años y ya más valiente que la mayoría de los adultos que conocía, y sintió que algo cambiaba dentro de él.
Había pasado 2 años preparándose para lo peor, planeando para el desastre, construyendo contingencias sobre contingencias. Quizás era hora de dejar de esperar la próxima crisis y simplemente vivir. ¿Sabes qué?, dijo. Tienes razón. Lo hicimos bien. Terminaron de cenar hablando de cosas normales, la escuela, los amigos, sus planes para la universidad. Por primera vez en años, Fabián no pasó la comida calculando riesgos o construyendo planes de contingencia. Simplemente disfrutó de estar con su hija. Un año después del tiroteo, Fabián recibió una visita inesperada. El general Néstor Olvera, que parecía una década mayor de sus 71 años, se sentó frente a él en la sala de visitas de la prisión. El mono naranja distaba mucho de su uniforme condecorado. Sus manos temblaban ligeramente, quizás la edad, quizás la medicación, quizás solo el peso de todo lo que había perdido. «¿Viniste?», dijo el general, con sorpresa evidente. «¿Pediste verme?» Tenía curiosidad por saber por qué. «¿Quería?» El viejo soldado luchaba por encontrar las palabras. «Quería entender cómo lo hiciste. ¿Cómo nos destruiste tan completamente?» Fabián se reclinó, estudiando al hombre que una vez intentó aplastar su teléfono, sus esperanzas, la vida de su hija. «¿Quieres saber el secreto?» «Sí». Pensé 3 pasos por delante. «Siempre». La voz de Fabián era tranquila pero firme. La primera vez que conocí a Horacio, vi lo que era. Así que empecé a construir el caso, pruebas, documentación, contingencias. Cuando nació Sofía, creé fondos fiduciarios que él no podía tocar, protecciones legales en caso de que me pasara algo, protocolos de emergencia. Pero no podías saberlo. Sabía lo suficiente. Sabía que era peligroso. Sabía que lo protegerías. Siempre protegiste a Brenda, siempre usaste tu poder para conseguir lo que querías. Así que me preparé para el peor de los casos. Fabián se inclinó hacia adelante. La cámara del colgante era solo una herramienta. Tenía otros 6 dispositivos de grabación en esa casa. Tenía rastreadores GPS en vuestros 2 coches. Tenía acceso a los registros financieros de Horacio a través de solicitudes de información legales. Construí una red de periodistas, abogados y agentes federales que estaban esperando el momento en que él cometiera un desliz. El rostro del general estaba ceniciento. 2 años de preparación, corrigió Fabián. Y me entregaste la victoria en 15 segundos cuando aplastaste ese teléfono. Si me hubieras dejado llamar al 911, si hubieras dejado que el sistema funcionara, Horacio podría haberse salido con la suya. Haber afirmado que fue un accidente, contratado abogados caros, usado tus conexiones. Pero intentaste encubrirlo. Intentaste proteger a un asesino, y eso es lo que os destruyó a ambos. Estaba protegiendo a mi familia. Estabas protegiendo a un monstruo. Hay una diferencia. Fabián se levantó para irse. Sofía está bien, por cierto. Cuadro de honor. Equipo de debate. Ya está mirando universidades. Va a ser alguien especial. Soy su abuelo. No eres nada para ella. Elegiste a Horacio por encima de su vida. Esa elección tiene consecuencias. El general lo miró con algo parecido a la desesperación. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes. Ninguno de nosotros puede. Fabián se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. ¿Sabes cuál es la peor parte? Intenté advertir a Brenda sobre Horacio. 3 veces en el primer año de su relación, le dije que era peligroso. Le mostré las pruebas que estaba reuniendo. Ella eligió no creerme. Eligió creerte a ti, porque le dijiste que yo solo era un exmarido celoso. Pensé que lo eras. Estaba protegiendo a mi hija. Eso es lo que hacen los padres. Piensan en el futuro. Se preparan. Se sacrifican. Fabián miró al general a los ojos por última vez. Fuiste un soldado condecorado. Comandaste a miles de hombres. Deberías haberlo entendido. Pero elegiste la riqueza y el poder por encima del honor, y ahora pasarás el resto de tu vida aquí dentro pensando en esa elección. Se fue sin mirar atrás. Esa noche, Fabián se sentó en su oficina,
la pared de pruebas desmantelada hacía mucho tiempo, y abrió su portátil. Sofía estaba arriba haciendo los deberes, con música sonando suavemente desde su habitación. Sonidos normales de adolescente, vida normal de adolescente. Apareció una notificación de correo electrónico, Iniciativa de Recuperación del Valle del Río, informe del año 1. Lo abrió. 43 familias habían recuperado sus propiedades. 7 nuevas casas construidas para reemplazar las destruidas. Se estableció un centro comunitario, un jardín conmemorativo para Tobías y las otras víctimas. Bien. Eso era bueno. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Papá, ¿podemos pedir pizza? Estoy cansada de las sobras. Sonrió y respondió, claro. ¿La de siempre? Obviamente. Extra de queso. ¿Hecho? Fabián se levantó, cerró el portátil y subió las escaleras. En la puerta de la habitación de Sofía, se detuvo. Estaba inclinada sobre su escritorio, con los auriculares puestos, completamente concentrada en sus deberes. La cicatriz estaba oculta bajo su camisa, pero sabía que estaba allí. Siempre estaría allí. Pero estaba viva, a salvo, feliz. Eso era lo que importaba. Ella levantó la vista, lo sorprendió observándola y se quitó un auricular. ¿Qué? Nada. Solo me alegro de que estés aquí. Ella puso los ojos en blanco, pero sonrió. Estás siendo raro otra vez. Tengo derecho a ser raro. Soy tu padre. Buen punto. Volvió a sus deberes. Oye, ¿ya has decidido qué vas a hacer con los millones de pesos del contrato del libro? ¿El libro? Una editorial le había ofrecido una suma millonaria por su historia, como un padre normal había derribado a un general y a un millonario a través de la paciencia y la preparación. Había dudado en aceptar, no quería sacar provecho del trauma de Sofía. Pero ella lo había convencido. Papá, otras personas necesitan saber estas cosas. Cómo protegerse, cómo reunir pruebas, cómo luchar contra gente poderosa. Escribe el libro. Así que lo estaba escribiendo. Creo que voy a donar la mayor parte a la iniciativa de recuperación, dijo Fabián. Y crear un fondo de becas para familias afectadas por el fraude inmobiliario. Sofía asintió con aprobación. Eso está bien. Muy noble y heroico. No soy un héroe. Claro que lo eres. Me salvaste la vida y derribaste a los malos. Esa es prácticamente la definición de héroe. Los héroes no pasan 2 años planeando una venganza. Los héroes hacen lo que sea necesario para proteger a sus familias. Lo miró seriamente, pareciendo de repente mucho mayor de 16 años. Hiciste lo que tenías que hacer, y lo hiciste de forma inteligente. Ese es el mejor tipo de héroe. Más tarde, después de la pizza, los deberes y su rutina nocturna, Fabián se quedó en su oficina una vez más. Donde había estado la pared de pruebas, ahora había una foto de Sofía en la victoria de su equipo de debate, sosteniendo un trofeo, sonriendo a la cámara. Viva, a salvo, feliz. Había pasado 2 años pensando 3 pasos por delante, preparándose para el desastre, construyendo contingencias. Y al final, todo había sido necesario. Todo había importado. Horacio Sepúlveda estaba en la cárcel. El general Néstor Olvera estaba en la cárcel. Brenda estaba en la cárcel. Las víctimas tenían justicia. Las familias tenían sus hogares. Y Fabián tenía a su hija. Esa era la única victoria que importaba. Apagó la luz y subió las escaleras, pensando no en el pasado ni en la venganza ni en la batalla, sino en el mañana, en ayudar a Sofía con sus solicitudes para la universidad, en el próximo proyecto de la iniciativa de recuperación, en vivir la vida sin prepararse constantemente para el desastre. Quizás era hora de pensar un paso por delante en lugar de 3. Quizás era hora de ser solo un padre en lugar de un estratega. O quizás, y esto lo hizo sonreír mientras subía las escaleras, quizás podía ser ambas cosas. Después de todo, los viejos hábitos tardan en morir. Y en algún lugar en el fondo de su mente, Fabián siempre estaba pensando 3 pasos por delante. Por si acaso. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.
Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.